después los podamos compartir en el aula virtual, como todas las sesiones. ¿Bien? Ya. Les voy a compartir la pantalla y me voy al archivo Word, que es la prueba, ¿cierto? Dará la prueba. Y aquí al lado tenemos el Word, perdón, el Excel, con la base de datos dura. ¿Sí? Bien. La primera pregunta, entonces, consiste en trabaje el formato de la tabla y aplique, entonces, el estilo de la tabla medio 12. ¿Cierto? Entonces, vamos a nuestro Excel de trabajo y vamos al menú del inicio, ¿cierto? Herramientas de estilo y buscamos entonces el medio 12. Entonces, si yo me voy posicionando arriba, aquí ya tengo el medio. ¿Y ese cuál sería? El medio 1, el estilo medio 2, 3, 10, 11 y 12. Ahí ya tengo un 1 al tiro. Y no tuve que seleccionar nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy trabajando el total de los datos dentro de un estilo de tabla. Entonces, siempre lo que haga una modificación que haga en la primera fila se va a copiar siempre de manera automática hacia abajo. Y eso ahorra mucha pega si tenemos 15.000 filas por abajo. ¿Sí? Bien. Número 2. ¿Qué es lo que era? Configure el alto de los títulos en 45 milímetros y de 25 milímetros los datos. Entonces vamos a nuestro cuadro, seleccionamos, podríamos haber seleccionado todo al tiro, pero la gracia es darse la vuelta y seleccionar, ¿verdad? ¿Sí? Y nos podemos ir al acceso de herramientas rápidas, porque como la usamos a cada rato, la puedo tener ahí, o el formal, el camino formal, el menú del inicio, herramientas de la celda, put sol box y me voy al alto de la fila, ¿cierto? ¿Y cuánto tiene? 55. Y estábamos pidiendo 45. Aceptamos y ya tenemos también el alto de las filas de título. Y luego nos pedía el 25 milímetros la parte de los datos, ¿cierto? Aquí está el título y ahí estaba el dato, ¿sí? Entonces aquí nos posicionamos en la base de partida de los datos, que sería la celda A2, ¿verdad? Y seleccionamos toda la tabla. ¿Sí? Me pasé. ¿Sí? Y luego me voy al alto, aquí en la herramienta rápida, y aplicamos 25. Y debería quedar entonces más separadito, qué sé yo. Se aprecia ahí ya un poco de lectura, ¿verdad? Y recuerdo haberles mencionado a ustedes que cuando uno tiene este tipo de trabajo en la oficina o en sus áreas de trabajo, es muy bien visto, porque además hay una preocupación de la exactitud y de la visibilidad, de mejorar el espacio del otro con un trabajo bien hecho. ¿Se fijan? Entonces eso se aprecia y tiene este componente, sobre todo en nuestra profesión. Y bueno, nos faltan los pesaditos que dicen, oh, le pusiste arte.
pero cuando te hacen el comentario, en el fondo te lo están reconociendo, porque pajarones, hasta para eso somos fome. No tenemos la suficiente capacidad para elogiar de manera correcta un buen trabajo. Más encima. Entonces, bueno. ¿Qué más se pide? Configure el ancho de las columnas en 25 milímetros. Muy bien. Vamos a nuestra base. Seleccionamos los títulos, porque estamos hablando de columnas, ¿cierto? Sí, profe. Y me devuelvo. Profe, ¿Sí? ¿Quién habla? ¿está Mili. grabando, Mili? ¿Ah? ¿Está grabando? ¿O ¿Y para parece que qué, no? ¿y para qué habla así WhatsApp. como con voz de radio? ¿Ah? Nada. Mi voz normal nomás. No, pobre, no me está hablando como voz de radio, así como que, profe, No, está profe. grabando. Así, ¿ah? Hacía una pregunta así que, como muy... Sí, Para Mili, revisar de nuevo, pues. sí, sí, y apenas la cargue les voy a avisar, o sea, va a estar arriba como están las otras, sí, pero estoy Ya, grabando, profe. ¿ya? Así Ya, que gracias. un saludo para ti, ¿eh? Ajá. Ya, estábamos entonces en el ancho de las columnas, es decir, del título, obvio, también. Entonces ahí, claro, había que abstraerse un poco y entender lo que me estaban preguntando, y el camino rápido ahora era ancho de columna. Puedo ir ahí o al camino rápido, al camino formal, celdas, pulso el ancho de columna y le damos entonces 25. ¿Sí? Se estandariza, ¿verdad? Se aprecia ahí que hay una estandarización tanto de las filas como de las columnas, ¿se fijan? Entonces hay orden, hay un poco más de orden. Y en nuestra profesión, el orden es uno de los requisitos para poder hacer y desempeñar una buena pega. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Estandariza las columnas que están emitidas en minúscula y llévelas a mayúscula. La 4. Aquí yo cometí un error porque en la base no hay ninguna columna que tenga minúscula. Están todas con mayúsculas. ¿Cierto? ¿Se fijan o no? Están todas con mayúsculas. Entonces, claro, el planteamiento de la pregunta tiene ese error. ¿Ah? Y yo no me fijé en ese caso. O no lo vi. Pensé que era la tabla que tenía una columna de minúscula y claro, no era. Pinché otra. Pero bueno, aquí esta pregunta, si la contestaron o hicieron algo, está bien. Pero, claro, podrían haber puesto, a Profe, yo ver, la cambié, disculpe, mire, yo hice donde sale el domicilio, ve que hay algunas que salen con minúsculas, a y ver, yo esa, en realidad, ve que salen algunas con minúsculas, y esa la cambié toda esa columna, y la ya, pero puse, aquí, claro, ahí. ves Yo que hay, también hice lo mismo. No, pero está bien, yo está bien. dije, debe ser eso, porque no encontré nada con minúsculas, así que dije, Por bueno, eso, sí, pues yo después me fijé y ya habíamos avanzado harto, así que dije yo, no, mejor, Eso sería un punto extra, profe. no, pues un punto menos, pues, Oh. pero sí hay que, No, pues hay que punto subir, extra. hay que Te subir dijo el el que la nivel. hizo bien, el que no le importa. Pero ¿qué dice la eficacia? Pero está bien, La un punto, eficacia es botar los recursos, pues, pero la eficiencia es la que importa. Pues. no, pues. Esa O sea, la es eficiencia es hacer cumplir el la objetivo pega. con el menor de los recursos. No, pues la eficacia es hacer la pega utilizando los menos recursos posibles. La eficiencia es la que se obtiene el objetivo con el menor de recursos. Por eso dije. Saludos. No, pues Pancho, ¿tenéis cambiado el concepto ahí? Bueno,
Bueno, yo ahí siempre me equivoco, por eso no opino nada. No, pero está bien. Bueno, aquí hagamos el ejercicio en contra, pero como esa pregunta le faltaba el planteamiento en la base, la vamos a dejar ahí sin valor, digamos. ¿Mm? Entonces, claro, había que agregar una columna, me voy al acceso de herramientas rápidas, lo dice. Entonces voy a hacer el ejercicio inversa, voy a escribir en minúscula todo lo que está en mayúscula, ¿ya? ¿Y para quién hizo este punto? ¿Para quién hizo y contestó, trató de contestar ese punto? Mejor no todavía, ¿ya? Bien, para eso tenemos que agregar una columna, porque quiero, o no, sí, pero voy a poner en minúscula la comuna de residencia, para que haya una mejor visualización hacia abajo. Ustedes podrían haber escogido cualquiera, así como la del domicilio, ¿verdad? ¿Cierto? Y aquí vamos a poner comuna en minúscula. ¿Sí? ¿Y cuál era la función? La función era, nos vamos a la barra de fórmula, porque ahí podemos emitir también los elementos que vamos a incorporar en la celda, ¿sí? Y ponemos es igual que es el mecanismo para abrir la formulación, y minúscula, ¿verdad? Ahí, minús, y se convierte todas las letras de una cadena de texto en minúscula, en el entendido que la cadena de texto está con mayúscula. ¿Sí? Entonces, abro paréntesis y me voy entonces a la celda en donde está la información que necesito modificar. Y aquí le doy Enter. Y se me va a copiar entonces de manera automática toda la columna hacia abajo, ¿verdad? Entonces, una de las bondades que tiene esta herramienta de trabajo es que aquí a veces se van a topar en su vida laboral no con 143 filas, se van a topar con 14.400 filas, por ejemplo. Y ahí no van a estar copiar y pegar y después seleccionar para abajo, no. Al tiro arriba de una y sale para abajo de manera uniforme. ¿Ya? Esa es una de las bondades. Bien, ahí entonces está la pregunta 4. Aquí, para los títulos, utiliza el formato de fuente Verdana y tamaño 13. ¿Qué hacemos? Volvemos al Excel, seleccionamos todo, la base de los títulos, y nos vamos a las herramientas de la fuente. En el menú del inicio, herramientas de la fuente, y aquí tenemos entonces, selecciona una nueva fuente para el texto. ¿Y cuál era? Verdana, ¿verdad? Pulsamos el box que está, y tenemos el cuadro de diálogo, y la Verdana, como se escribe con B corta, entonces debiera estar al final. ¿Sí? Y efectivamente está al final. Ya tengo medio punto ahí. Y después me dice que aumente el tamaño del texto o de la fuente en 13. Y aquí está en un nivel 10. Pulsamos, el box, y nos vamos inmediatamente al 12 y no está. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema que no está? Editamos, exacto, escribir o editar la cifra correcta. Y luego Enter. Y ahí estamos. Entonces está título con la fuente Verdana y tamaño de letra 3. Después, ¿qué nos pide? Todos los datos de la tabla, oriéntelos a la derecha y al inferior de la celda. Entonces dice los datos de la tabla. ¿Cuáles son los datos de la tabla? Aquí de nuevo seleccionamos entonces todos nuestros datos
¿sí? Nos volvemos por la barra de desplazamiento que está abajo, a la altura del nombre de la hoja, ¿verdad? Para no perder la selección, ¿cierto? Y alineamos. ¿Y cuál es la herramienta? Menú inicio, herramientas de alineación. ¿Y qué nos dice? A la izquierda era a la derecha, ¿verdad? A la derecha. A la derecha y A en la derecha. parte, Inferior. ¿esa? No, ¿verdad? Esa. Inferior. Y ahí está. ¿Se fijan? Aquí también lo vimos en las clases anteriores. Podemos alinear a la izquierda o alinear al centro. Al centro. ¿Se fijan? Podemos poner el texto, el diálogo, el número en cualquier parte dentro de la celda para potenciar también de mejor manera la información. ¿Ya? En este caso el ejercicio era ese. ¿Sí? Bien. Luego, los datos de la tabla, oriéntelos. Ah, perdón, que soy pollo, eran los títulos aquí. Me equivoqué en leer. Primero, el título Eso me ya dice... lo hizo. Ah, ¿y qué pasó? Ya Ah, lo no, pues. hicimos. Vamos con la Ah. limita 2 tablas dinámicas. Sí, gracias. Estoy también con un problema de lectura. Profe, ¿Ya? pero por ejemplo, y nosotros le pusimos ajustar texto y también a la vez algunas de las celdas le cambiamos el ancho, por ejemplo, el de la dirección. ¿No influye en la nota? Por un tema visual, yo digo más que todo, porque habían celdas que no caían, como la de la dirección. ¿Qué cree usted? Es válido. Entonces les pido Suma que hagan... puntos. Entonces les No, pido que pues si hagan... pidió medidas. Sí, pues si en el fondo había que hacer lo que se está pidiendo. O si no, les habría dicho ya prueba libre, háganme 2 tablas que sean parecidas a esta y a esta, y en la base de datos apliquen el estilo de la tabla que ustedes quieran y qué sé yo. Pero así habría sido poco objetivo. ¿Se fijan? Porque no habrían tenido la posibilidad de llegar a lo que se está pidiendo. Y esa es la gracia. ¿Para qué? Para que después se les quede en la cabeza y que cuando tengan la necesidad de trabajar en una tabla dinámica, ya sepan ya las mínimas herramientas que necesitan para poder llegar a un buen puerto con la tabla dinámica. ¿Sí? Porque esta cuestión después ya es más cabeza, más para, chuta, ya aquí necesitamos tabla dinámica. Y te vaya a empezar a cabecear, chuta, ¿de dónde? ¿Cómo viene? ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, a veces el tema de las herramientas que están en el Excel pasan a un segundo plano, como lo que viene con la pregunta, ¿te fijas? Entonces aquí, la primera pregunta ahí se determina la cantidad de personas que están en condiciones de discapacidad y cuáles pertenecen a los grupos originarios. Entonces aquí tiene 2 composiciones la pregunta. Los que están con discapacidad y de qué pueblos originarios son, o de cuáles pertenecen, ¿cierto? Entonces vamos a nuestra herramienta y vamos a buscar entonces la herramienta de la tabla porque la vamos a crear, insertamos, ¿cierto? Al menú de insertar, tabla dinámica, y se nos despliega el diálogo y ya como estamos trabajando en formato de tabla, la selección se hizo de manera automática, no tuvimos que ni seleccionar ni nada, porque el mecanismo, al estar trabajando con el estilo de tabla, se automatiza en estos conceptos o en estas cosas. ¿Qué nos dice? Tenemos que preocuparnos nomás de leer y entender qué es lo que dice cada diálogo de la herramienta de las tablas dinámicas. Y en este caso era crear este cuadro en una nueva hoja de trabajo, ¿cierto? Y le dábamos OK. Y el sistema automáticamente lleva la herramienta al inicio
de partida, que es el diseño de la información. ¿Qué es lo que necesitamos? Y, bueno, tenemos entonces que las herramientas eran los campos de la tabla dinámica, ¿cierto? Y en ese sentido tenemos una uniformidad de la información, están todos con mayúsculas, están más o menos ordenados, entonces vamos a tener menos riesgo de equivocarnos. Y cuando vayamos a ver a la tabla, ¿qué otra información más tenemos que agregar porque la necesitamos? ¿Verdad? Estamos mirando entonces una tabla que tiene datos ordenados, coherentes, fácil de leer, entonces no debiéramos correr el riesgo de equivocarnos tanto para diseñar una tabla. ¿Se fijan? ¿Ya? Bueno, volvamos al ejercicio. Y en la clase anterior habíamos dicho de que para efectos de filtrar y de contener toda la información siempre debemos tomar la columna en donde está toda la información. Y generalmente en las columnas en donde está toda la información es la columna de registro de transacción o el famoso I, que es como el root de esa transacción en ese sistema. ¿Sí? Bien, bajamos entonces toda la información y luego, ¿qué es lo que necesitábamos? Necesitábamos primero si es o no es discapacidad, ¿verdad? Y esa información, como es un sí y un no, estamos hablando entonces de dos columnas, ¿cierto? Entonces, aquí. Y vamos a buscar entonces el campo en donde está la información relativa a la discapacidad. Y aquí me dice que está. Entonces tengo un sí y tengo un no. ¿Sí? Luego, ¿qué más me pide? Me pide, primero, si es de pueblo originario. ¿Y la información dónde está? En la columna de las etnias. Entonces, por lo tanto, debo ir a los campos de etnia, que está justo aquí al lado. ¿Y a dónde lo llevo? Lo puedo llevar a la fila, ¿cierto? Y ya tengo aymara, chileno y mapuche. Chuta, pero me está pidiendo que determine la cantidad de personas que son, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, debo agregar ahora el nombre. Y aquí, como ya habíamos hecho un concatenar, porque la tabla lo traía, vamos a traer el nombre, los dos apellidos juntos de una, ¿sí? Y en la tabla aparece entonces Augusto Barriga, ¿ya? Álvaro Sánchez, ¿verdad? Es aymara. Y tenemos en general en la tabla, dice que todos estos de ahí hacia arriba, esos son todos las personas que están que son de pueblo originario aymara. Luego tenemos el famoso chileno, el mestizo, en donde somos todos, ¿cierto? Y ahí ya es más largo, porque ahí somos. Pero luego vienen los mapuches, ¿verdad? Y también está este set de personas que tiene también problemas de... Ahora necesitamos saber si tienen problemas o no de discapacidad. Entonces aquí, si necesitamos ver discapacidad, necesitamos ver cuáles son las personas que tienen problemas para moverse. Entonces aquí, ¿qué dato automáticamente se me viene a la cabeza? Las distancias. O alguna cifra en donde yo pueda determinar, por ejemplo, esa. Distancia en kilómetros. Ah, claro, pues aquí tenemos entonces la distancia. Si le pone los nombres y los apellidos, le sirve igual en valores, porque es como binario el nombre y apellido, pues sí, no. Sí. Tiene más valores que... Pero lo vamos a hacer con número igual, porque una función es llevar el valor a la tabla y la otra es
contar los registros. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver. Mira, fíjate en esto. Vamos a hallar primero la distancia para mostrar en la tabla derechamente el valor de cada uno al ser, si aparece un número aquí, quiere decir que efectivamente esta persona tiene discapacidad, digo, y además está en alguno de los pueblos originarios, ¿cierto? Y bueno, como se trata de una política pública, ¿verdad?, en donde el beneficio es que vamos a ayudar a las personas que están en una condición de discapacidad y que además están en pueblos originarios, ¿cierto? Entonces vamos a ayudarlos con la información que tenga que ver con eso, ¿no? Ya le di contexto, ¿se fijan? Aquí está la distancia y la llevo a valores, ¿se fijan? ¿Y qué aparece? Aparece efectivamente, aparece la información correcta. Entonces me dice que aquí, de la cantidad de los pueblos originarios, tengo todas estas personas que no necesitan una silla de rueda, por ejemplo. Pero estas de acá sí, pues. Y sobre todo ella, Augusto Marría, son 950 kilómetros de distancia en que se mueve esta señora entre su casa y su trabajo. Y tiene discapacidad y además es pueblo originario. Entonces yo ahí tomo una decisión como política pública. A estas personas hay que ayudarles y hay que llevarles la silla de ruedas para que pueda tener un mejor desplazamiento. ¿Se fijan? Entonces ahí estamos haciendo contexto con todos los otros datos que teníamos ahí como en una sábana de datos. Pero en este caso estábamos pidiendo cantidad nomás, ¿cierto? Entonces aquí había que filtrar la herramienta y había que irse al box en donde está el dato, digamos, y cambiar la configuración del campo. Y tenemos entonces el cuadro de diálogo en donde dice configuración del campo. Pero para llegar aquí tenemos que pulsar el campo donde están los valores y cambiar el formato. Lo pulsamos. Ahora, esta vez no es con el botón izquierdo, con el diestro, sino que es con el botón normal. Aquí no hace la distinción. ¿Ya? Es un clic más. Y aparece entonces este diálogo en donde necesitamos la configuración del campo. Y lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a sumar. Yo quiero saber la cantidad de sillas que tengo que comprar, ¿cierto? Y aquí maquillo el nombre personalizado, ¿verdad? Lo borro hasta ahí. Y aquí lo puedo escribir en mayúscula y todo eso para darle contexto, ¿verdad? Distancia. Y toda expresada en kilómetros. No me va a servir porque debiera haber puesto cantidad, mejor dicho. Cantidad de personas. ¿Sí? Una cosa así, ¿cierto? Porque se está pidiendo eso. ¿Sí? Y ahora me voy al número y lo ajusto a un número que si es que tiene separación de miles, ¿verdad? Lo haga y sin decimales, ¿cierto? Para que entregue, por si es que tiene decimal, porque aquí vemos algunas cifras que están con decimal. Entonces esas las quiero sacar, quiero solo el número, ¿no? Para poder tener un conteo más preciso. ¿Aceptamos? Aceptamos. Y ahí tenemos entonces que ampliamos un poco, ¿ya? Entonces aquí podemos cambiar un poco, decir, personas, sacamos esto todavía, personas con discapacidad, ¿verdad? Profe, pero era válido hacerlo de otra forma si el resultado... De nuevo, Pancho, no te escuché.
Perdón, que le pregunto que si era válido hacerlo de otra forma porque el resultado, o sea, si mientras el resultado fuera el mismo, a eso voy. Porque yo en valores le puse Hiciste al revés. los apellidos. No cambié eso, está bien, pero en valores repetí los apellidos. Ah, hiciste esto. Pusiste la Está discapacidad. toda la tabla tal como la tiene usted, ¿Ya? pero sin idea, que estaba de más, encuentro yo, no sé. Y valores, en vez de lo que le puso usted en valores, yo repetí apellido. Acá. El resto sigue igual. Sí, ese Ah, valores pero no- llegaste a este formato. apellido. Llegaste Sí. a este formato. Por eso le Sí. digo que en filas y apellidos, en columnas va posee discapacidad y en valores también va apellido. Claro, o sea, si llegaste hasta aquí por otro camino, sin el IT y qué sé yo, y llevaste aquí un campo y le diste que contara, te va a parecer lo mismo. Está bien. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que yo estoy trabajando con los campos de coherencia que tienen relación con los números, digamos. ¿Sí? Ah, profe, yo puse en valores, puse posee discapacidad y me dio una cifra, los montos totales. Ya, porque mira, Sí, claro, Ese, déjeme para revisar bien. Cuentan con discapacidad, claro, mira, si yo logro ahí. ver en la Pero me tabla, da igual unos totales de las personas que son la Aymara, me dio todo eso igual, pero puse... ya, porque aquí ahora, si llegamos hasta aquí, yo lo voy a considerar bueno igual, pero tenemos que ser precisos, tenemos que llegar a la exactitud, ¿verdad? Y en este caso voy a sacar las herramientas del campo y voy a filtrar la tabla. ¿Y qué le voy a pedir? Necesito los pueblos originarios, pero aquí tenemos chilenos, que efectivamente hay uno que tiene problemas de discapacidad, pero no es parte de los pueblos originarios. Entonces, lo debo de filtrar. Y para filtrar, debo ir a la fila que necesito o al campo que necesito filtrar. Porque la tabla te permite filtrar dentro de la tabla, ¿cierto? Por campo de los que están en la fila y los campos que están en las columnas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Me posiciono en el campo que quiero filtrar, que quiero sacar, y en este caso tengo que sacar la parte que dice chileno, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo aquí en los Aymara, ¿verdad? Y busco el box que está un poco más arriba, entonces me aparece rápidamente los elementos que necesito filtrar. Y en este caso saco el chileno y le aplico, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? ¿Cierto? Y aquí podía tener dos opciones para filtrar ahora el sí o el no. Podía filtrar aquí ahora las personas y me podría haber ido una a una aquí, entonces filtro y saco a Alvarado Sánchez, saco todos los que están en esta columna, pero eso más largo, ¿verdad? Entonces voy y filtro ahora la columna. Y si yo me posiciono en el campo en donde están las columnas, que sería esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces lo filtro y saco la palabra no, y luego voy a tener ahora el total de las personas que o tengo mi grupo objetivo para poder entonces aplicar nuestra política pública de comprarle silla de ruedas a las personas que están en condiciones de discapacidad y que además son pueblos originarios. ¿Te fijas? Entonces, de esta forma, en el Ministerio del Desarrollo Social llegan a las distintas personas de nuestro país, ¿cierto? Y como somos 18 millones de personas, debieran ellos tener una tabla dinámica, o sea, una base de datos más o menos con 18 millones de filas por abajo.
Eso es harto y no existe, ¿verdad? ¿Hasta cuántas filas tiene un Excel? ¿Saben o no? Más o No. menos, Francisco. No. Virtualmente no tiene límites, pues lo limita el disco duro del computador Ya me están grupiendo. y la Ahí. RAM. No, en serio. Ahí está, pues, ¿cuántas tiene? Pero si no tiene límite, a menos que no quede memoria, ¿Alcanzan computador a no lo leer manda. aquí o no? Es excelente. ¿Ah? No te escucho, Pancho. 1.048.000 y algo. Ahí tiene todas las filas. ¿Sí o no? Bueno, Profe, efectivamente. quedé con duda del trabajo, porque es ¿Qué? según cómo formuló la pregunta, porque usted dice, determine la cantidad de personas que están en condiciones de discapacidad y que pertenecen a pueblo originario. Claro, Entonces, yo lo vi como la cantidad de las personas, que son la aymara, chileno, mapuche, y por eso por eso le digo, entonces qué la duda, pues con todo lo que usted hizo, me emboló. no, po. Era al revés, pues tenías que haberte precisado un poco más. Como que le metí un poquito. Es ¿Cómo? que filtró más usted. Usted Sí, hizo más filtro. sí, po. Son otras cosas Porque que mira, no habíamos visto, porque usted no nos enseñó esa parte. Eso po. no lo hicimos. ¿en serio? Como que Filtro, no tanto filtro. Lo que hizo ahora, no. Ya, si no Lo les que va a ir, hizo si ahora no les no. va a ir mal, no les va a ir mal. Así que no se preocupen por eso. ¿Ah? Pero mira, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Determine la cantidad de personas que están en condiciones de discapacidad y que pertenecen a pueblos originarios. Ya, pues. Entonces yo lo tomé, la cantidad de personas ya, más los pueblos originarios, po, en condiciones de discapacidad que salen los... Ya, pues. Entonces, si yo voy a la tabla dinámica, a la hoja, ¿cierto? En donde tengo la información, ¿se responde la pregunta? Sí, pues. Son 5 Pero que usted lo personas. puso como con kilómetros y con todo el cuento, porque es la otra. Ah, pero es No, que eso sí, era para mostrarles. Carmen lo hizo parecido a yo, pero Pero es casi la misma respuesta que tenía yo. Sí, pues, o sea, es que acuérdense que siempre vamos a tener más de un camino para llegar a contestar lo que necesitamos. Ahora, yo me voy en el camino formal para mostrarles, porque efectivamente, cuando estamos aquí en los campos y estamos editando las tablas, hay que ser coherente, porque aquí filas, ¿qué información puedo tener y de qué manera se va a orientar la información que está aquí? Aquí puedo bajar entonces todos los campos de la tabla, ¿sí? Entonces, y van a quedar siempre expresados en fila. Y en las columnas también tenemos que ver, porque muchas veces podemos poner, generalmente las tablas también se usan, explique toda esta cuestión por semana, ¿cierto? Y que tendríamos que ir al campo en donde están las fechas, o tendríamos que ir al campo donde están los meses, o donde están los años. Entonces, hacia la derecha, vamos a tener aquí información que no es cualitativa, sino que es cuantitativa, ¿cierto? Entonces, cuando es cualitativa, yo tengo que jugar más o menos en los filtros y en las filas, principalmente en las filas. Pero cuando es cuantitativa, yo debo trabajar siempre acá, en valores. Valores. Pero aquí la columna a veces es una cuestión más o menos híbrida, en donde yo debo jugar ahí con textos o con valores, ¿ya? Entonces, la precisión en el fondo que yo les hago en esto es que a veces nos va a tocar un poco más de complejidad en esto y hay que estar claro para efecto de los filtros y para efecto de las configuraciones del texto o de los valores. 5 minutitos. Ya. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero si llegaron a esto, o sea, es decir, al cuadro anterior,
yo saco los clips, ¿ya? Si llegaron a esto, con los chilenos incluidos en la micro, va a estar bueno igual. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? Ya. Así que calma, calma. ¿Ah? Pero Ya. hay que siempre pensar bien en, y ahí está el tema a veces de la comprensión, ¿se fija? Pero nosotros estamos para eso, para ayudarlos en todo este tema de la comprensión. Y, bueno, para terminar y agregar la materia nueva, digamos, que la vamos a hacer cortita, porque ya me llamaron a tomar once, y si uno no baja y no está, nos retan. Entonces, oh, qué pelador. ¿Por qué está apelando a la señora todo? ¿Por qué no está ahí con usted? No, Oiga, sí, no sé, ¿quién manda en la casa? ¿Qué? ¿Ah? Las Voy al mujeres tiro. mandamos, las mujeres. Sí, son reinas de la casa, así que nada que hacer. Todo lo contrario. Entonces, aquí voy a limpiar un poquito la tabla y le voy a decir que me saque estos filtros que están acá, ¿verdad? Esos totales, porque solo necesito uno, ya sé ya la cantidad, ¿ya? Y me quiero quedar con esto nomás, ¿cierto? Entonces me voy a la fila que necesito sacar del filtro, digamos, o el total, y llego aquí al subtotal etnia, y está con clip, se lo saco, y la tabla dinámica entonces me va a mostrar en su conjunto la cantidad de personas. Y el detalle es que 2 son del pueblo mapuche y 5 son del pueblo aymara. ¿Sí? Entonces, yo voy a quiero llevar esta información a un gráfico. ¿Y qué tipo de gráfico necesito aquí como para gráfico. dar evidencia? ¿Cierto? Para eso nos vamos a ir a las herramientas de la tabla, al análisis o al diseño. ¿A dónde vamos? ¿Al diseño? No. ¿Al análisis? Sí. Y aquí está. Vamos al gráfico de dinámico. Entonces los gallos de Microsoft, de nuevo, una vez más, intuitivo todo el rato, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces la categoría de los gráficos, ¿verdad? Tenemos gráficos de columnas, tenemos gráficos de línea o de serie, línea, de circulares o los famosos tortas, de barra que están así ahora en la fila, digamos, en la vertical, o sea, en la horizontal, ¿ya? ¿Cierto? Columna, barra, fila, ¿sí? De área, de dispersión. Estos son gráficos ya más especializados con una información un poco más específica. ¿Han visto este tipo de gráfico? Sí. Sí, ¿no es cierto? Solo para curiosear, si nosotros podemos pulsar, ¿verdad?, este gráfico y le pedimos al sistema que nos traiga el gráfico, ¿cierto? Y vamos a tener algo parecido a eso, ¿verdad? ¿Sirve o no sirve? No mucho, ¿verdad? No, porque sirve para marcar tendencias hacia. Exactamente, muy bien. ¿Hacia dónde va? Exactamente. Entonces, ¿se fijan? Nos devolvemos, ¿ya? O... ¡Chuta! Nos responde, se nos vino abajo. Y si se corta, como no teníamos grabado, perdimos todo lo que estábamos haciendo. ¿Les ha pasado, no? Sí. Sí. Profe, apriete Control Alt suprimir. Control Alt suprimir y ahí lo cierra. Ah, bueno. ¿Ya? Entonces... Sí, voy a tirar.
ahora mandaron a mi hijo, así que estoy condenado. Ya van 2 llamados al tercero. Sí, jodido. no. Se quedó abajo de la mesa. Ya, profe, cuídese. Hablamos No. pasado mañana. Oye, nos juntamos el jueves y terminamos esta parte. Y ahí definimos, Sí, profe. ¿ya? Y ahí definimos los 2 últimos gráficos para la evaluación. ¿Ah? Ya, profe. Oye, Ya, chao, profe. chao. Chao. En secreto. Lo van a retar. Trabajen esta tabla. Ya, chao, chiquillos, gracias. Profe, corra. Profe, Un abrazo. gracias. Deje la cámara prendida nomás. ¡Corra! Chao, profe, gracias. Chao, chiquillos, suerte. Nos vemos el jueves. Ya, chao. Chao, gracias.